No importa cuántos pacientes lleguen a tus manos, siempre hay uno que se queda contigo, uno que te persigue incluso cuando cierras los ojos por la noche. Yo soy el doctor Ricardo Salazar, y aunque he visto miles de rostros en mi carrera, hubo un hombre que marcó mi vida de una manera que jamás imaginé. Cada vez que entro a un hospital siento su presencia, como si su historia estuviera anclada en mis recuerdos, obligándome a recordarla una y otra vez. Era de madrugada, alrededor de las 2:30. El hospital parecía un mundo aparte. Pasillos largos iluminados por luces frías, el eco de los pasos del personal de guardia y esa mezcla de silencio y urgencia que solo un hospital puede tener a esas horas. Estaba agotado, con una taza de café frío sobre la mesa, cuando escuché a la residente gritar mi nombre. Corrí hasta la sala de urgencias y lo vi por primera vez. Un hombre de unos 50 años, delgado, el rostro marcado por arrugas que no parecían de edad sino de sufrimiento. Lo conectamos a oxígeno, estabilizamos signos, revisamos estudios. Todo parecía parte de la rutina, hasta que escuché lo que murmuraba. Apenas movía los labios, pero me acerqué y lo escuché decir: «No quiero que ella se entere todavía». Le pregunté con calma a quién se refería. Giró la cabeza lentamente, me miró con unos ojos que parecían llevar siglos de cansancio, y me respondió: «A mi hija, aún no sabe que estoy aquí». Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje invisible. En ese instante supe que esa historia no sería como las demás. Con el paso de las horas descubrí que se llamaba Ernesto. Su vida había sido una mezcla de lucha y soledad. Llevaba años trabajando en la construcción, y su cuerpo estaba roto por dentro, aunque él apenas lo mostraba. Lo que lo trajo aquella noche fue una falla cardíaca, pero lo que lo mantenía en silencio era un peso mucho más grande: su hija. No tenía fuerzas para decirle que estaba enfermo, no quería que ella lo viera débil. En medicina uno aprende que no solo se trata de cuerpos, también de emociones. Pero nadie te prepara para mirar a un hombre que prefiere sufrir en secreto antes que preocupar a su hija. Me quedé con él esa noche más tiempo del que debería. Le preguntaba cosas simples para mantenerlo despierto, y él respondía con una mezcla de ironía y tristeza. Me contó que había criado solo a su hija desde que era pequeña, que siempre había sido su motor y que todo lo que había hecho en la vida era por ella. A las 4 de la mañana, cuando el hospital parecía sumergido en un silencio espeso, Ernesto me tomó del brazo y me dijo algo que me atravesó por completo. «Doctor, ¿usted cree que uno puede irse tranquilo si no le dice la verdad a quien más ama?» Me quedé mudo. En la facultad te enseñan a diagnosticar, a intervenir, a estabilizar, pero nadie te enseña qué responder cuando un hombre se aferra a ti con esa mirada. No era una pregunta médica, era una pregunta de vida o muerte en el sentido más humano. Le dije lo único que me salió del corazón: «Creo que el verdadero dolor no está en el cuerpo, Ernesto, sino en lo que callamos». Él sonrió con una ternura que contrastaba con sus labios resecos. Y en ese momento entendí que lo que más necesitaba no eran medicamentos, sino valor para enfrentar lo que evitaba. El resto de la noche fue un desfile de emociones. Cada monitor que pitaba me recordaba que el tiempo se agotaba, que la oportunidad de reconciliarse con su hija se desvanecía minuto a minuto. Yo estaba ahí, intentando mantenerlo estable, pero dentro de mí sentía que la medicina era apenas un puente hacia algo mucho más grande. Lo que sucedió cuando su hija llegó al hospital fue algo que jamás voy a olvidar. Ella llegó cerca de las 6 de la mañana. Yo estaba junto a la cama de Ernesto cuando escuché pasos apresurados en el pasillo y una voz femenina preguntar por él. Supe de inmediato que era su hija. No pregunté cómo había llegado hasta allí. No era necesario. Hay lazos que no necesitan teléfonos ni avisos, simplemente se sienten como si algo en el aire avisara que la persona que amas está en peligro. Cuando entró en la sala, Ernesto cerró los ojos por un instante. Lo noté temblar como si todo el peso que había cargado durante años se concentrara en ese segundo. Ella era joven, tendría poco más de 20 años, con el cabello recogido y el rostro cansado. Al verlo, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero trató de sonreír. «Papá, ¿por qué no me dijiste nada?», le preguntó con un tono entre enojo y ternura. Ernesto intentó hablar, pero la voz no le salió. Yo me hice a un lado, entendiendo que no era un momento para un doctor, sino para una familia.
Cuando por fin pudo pronunciar palabras, dijo algo que nunca se me olvidará. No quería que me vieras débil. Esa confesión me heló por dentro. Pensé en todos los padres y madres que cargan solos con su dolor para proteger a sus hijos, creyendo que así los salvan del sufrimiento. Pero lo que vi en el rostro de ella fue lo contrario, el dolor de no haber sabido, de haberse enterado tarde, de no haber podido estar antes. Se sentó a su lado, le tomó la mano y le respondió con una calma que me sorprendió. Papá, para mí nunca has sido débil, has sido fuerte cada día de tu vida y ahora necesito que seas fuerte para hablar conmigo. Yo me retiré unos pasos, pero no dejaba de observar. En ese momento entendí que estaba presenciando algo que la medicina no podía registrar en un expediente. No había análisis ni máquina que pudiera medir la magnitud de ese encuentro. Era un acto humano en su estado más puro. Un padre y una hija encontrándose en la verdad. Ernesto comenzó a hablarle de todo lo que había callado. Le confesó que llevaba meses con síntomas, que había evitado ir al hospital porque no quería preocuparla. Le habló de noches de dolor en silencio, de caminatas hasta la construcción fingiendo que todo estaba bien, de miedos que nunca había compartido con nadie. Ella lo escuchaba con los ojos llenos de lágrimas, pero sin interrumpir. Cuando terminó, ella simplemente lo abrazó, con cuidado de no tocar los tubos y cables que lo rodeaban. Y en ese abrazo, Ernesto rompió a llorar. Fue un llanto silencioso, contenido durante demasiado tiempo. Ese instante fue un clímax para mí como médico, no por el drama, sino porque entendí que, aunque hacemos todo lo posible por curar cuerpos, lo que realmente cambia la vida de una persona es sanar lo que lleva dentro. La jornada continuó entre estudios, medicamentos y evaluaciones, pero algo en Ernesto había cambiado. Ya no estaba solo. Su hija se quedó a su lado, hablándole, acariciándole el cabello, recordándole momentos de su infancia. Lo vi sonreír varias veces, y esa sonrisa era tan distinta a la que mostró al inicio. No era de ironía ni de resignación, era de paz. Esa tarde, cuando el hospital estaba más tranquilo, me acerqué y le pregunté cómo se sentía. Ernesto me miró y con la voz débil pero firme me dijo: «Doctor, ahora sí puedo descansar». No quise interpretar sus palabras como un adiós, aunque lo sentí en el fondo. Los médicos tenemos esa intuición, esa sensación de que el final está cerca aunque los números digan otra cosa. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Ernesto, escuchaba la voz de su hija, sentía el peso de todo lo que había ocurrido en menos de 24 horas. Entendí que no se trataba solo de salvar vidas, sino de acompañarlas en sus últimos capítulos, de ser testigos y de alguna forma guardianes de esas historias que jamás deben olvidarse. Ernesto falleció 2 días después. Estaba dormido, tranquilo, con su hija sujetándole la mano. No hubo gritos ni desesperación, solo un silencio sereno que llenó la habitación. Ella lloró en silencio y yo me quedé allí unos minutos más, sabiendo que había sido testigo de algo que me perseguiría para siempre. Y aquí estoy, años después, contándote esta historia, porque no se trata de un caso clínico ni de un procedimiento médico. Se trata de un hombre que me enseñó que la verdadera medicina no está en las recetas ni en los quirófanos, sino en la verdad, en el amor y en el valor de decir lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. El tercer día, cuando firmé el certificado y cerré la carpeta con el nombre de Ernesto por última vez, me quedé con la sensación de que algo no había terminado. Los papeles dicen alta por defunción y se acabó, pero en mi cabeza seguían abiertos los hilos. La primera vez que él sintió el dolor en el pecho y fingió que era aire, la llamada que nunca hizo, el silencio en la mesa cuando su hija le preguntó si estaba bien y él respondió que sí. En urgencias solemos decir que los finales son nuestra rutina, pero la verdad es que ningún final es igual a otro, y el de Ernesto tenía una pausa rara, como una frase que no termina con puntos sino con puntos suspensivos. Esa tarde, antes de irme, pasé por el pasillo donde su hija estaba recogiendo unas cosas. Tenía las manos ocupadas con una bolsa de plástico transparente y una libreta. Me acerqué solo para ofrecer ayuda, pero ella me detuvo con una mirada tranquila y me dijo que estaba bien. Me agradeció con una voz que parecía sostenerse de pura voluntad. «Usted le dio paz», dijo. No supe responder.
Quise decirle que ese mérito era de ellos dos, que yo solo fui un testigo con bata, pero sentí que cualquier palabra iba a sonar forzada. A veces lo más humano es callar. De regreso a la sala de médicos, el hospital recuperó su sonido habitual, ruedas de camillas, teclas de los monitores, alguien riendo en el pasillo de pediatría, un llanto ahogado detrás de una puerta. Me lavé las manos sin prisa, el agua tibia resbalaba despacio como si me estuviera quitando un peso que no se va con jabón. Me quedé mirando mis dedos y recordé a mi padre diciéndome, cuando era estudiante, que esta profesión son dos cosas, aprender a tocar la vida con cuidado y aprender a dejarla ir sin romperte en el intento. Lo primero se estudia, me dijo. Lo segundo, eso se aprende a golpes. A la guardia siguiente, otra madrugada, volví a la misma silla, al mismo café frío, a la misma pantalla con signos vitales bailando como si tuvieran su propia música. Y apareció otro caso, porque siempre aparece otro. Una señora de nombre Jacinta, 72 años, con una respiración tan corta que parecía contar en suspiros. La trajo su nieto. Traían una bolsa con un chal de flores, un envase con gelatina y una foto vieja de Jacinta joven, en blanco y negro, que alguien había guardado en la cartera como si las fotos fueran amuletos. La miré y pensé en lo absurdo de nuestra esperanza. Uno llega a urgencias con una gelatina como si el mundo estuviera todavía bajo control. Jacinta no hablaba mucho. Me pidió, eso sí, que no le quitara el chal. «Tengo frío de otro tipo, doctor», dijo. Era una frase rara, pero entendí. Hay fríos que no están en la piel. Por protocolo y por respeto, expliqué todo. Saturación, gases, medicamentos, tiempos, signos a vigilar. Su nieto asentía como si yo estuviera explicando una receta. Yo hablaba, pero en realidad estaba observando otra cosa, la manera en que él le acomodaba el chal, con una paciencia que no te enseña ninguna escuela. Mientras hacíamos el plan, una enfermera entró con una destreza suave que envidio desde que empecé en esto. Se llama Mar, y lleva años lidiando con noches que parecen más largas que un invierno. Mar no hace ruido, no se nota, y sin embargo todo funciona cuando está cerca. Le tomó la mano a Jacinta y le dijo, «Tantito más, doña, ahorita va a sentir que respira mejor». Yo estaba dándole órdenes y Mar estaba dándole un lugar. Esa diferencia sostiene a los hospitales. Alrededor de las 3, que es la hora que hace sombras hasta donde no hay, la saturación de Jacinta bajó y tuvimos que moverla, ajustar, pelearle al aire. No hubo heroísmo, no siempre lo hay, hubo trabajo y paciencia, y en medio de lo técnico, el nieto sacó la foto vieja y se la mostró cerca de la cara. «Abuela, ¿te acuerdas de ese día?» Ella sonrió. La sonrisa fue un hilo perfecto hacia otro tiempo, y en ese hilo subieron 2 puntos los números. Nadie le da crédito a esos milagros, pero yo los he visto demasiadas veces para fingir que no existen. De pronto la memoria hace de ventilador. A las 4:10, cuando el monitor dejó de quejarse, salí al pasillo a respirar. El hospital de madrugada huele a cloro, a guantes y a historias que todavía no se han contado. El celador Silvestre se paró a mi lado con un vaso de agua. No le pedí nada, pero él tiene ese radar que solo tiene quien ha visto más noches de las que da gusto recordar. «Se nos van, y también se quedan», dijo. «¿Cómo?», pregunté. «Se nos van», repitió, «pero se quedan aquí», y señaló con la barbilla la pared, el piso, el techo, como si la luz los guardara un rato. Pensé en Ernesto, en Jacinta, en la manera en que algunas personas se vuelven parte del mobiliario invisible del hospital. No como fantasmas, no en ese sentido. Se quedan como pequeñas instrucciones para los que seguimos. Escucha primero, no corras si no hace falta, abraza con la voz cuando no puedes con las manos, pregunta por la hija, por el nieto, por la foto. Esas instrucciones no están escritas en ningún protocolo, pero son las únicas que te salvan cuando lo otro no alcanza. Volví a la sala y encontré a Mar registrando todo con su letra apretada. Me contó de un señor al que cuidó hace años, que llegaba cada jueves a hacerse diálisis con un traje planchado y zapatos relucientes. Nunca faltó, dijo, y un día llegó sin corbata. Ahí supe que estaba triste. Me quedé pensando en esa medida secreta. Un médico mira resultados, Mar mira corbatas. Los dos hacemos medicina, solo que la de ella no tiene cursos.
De pronto sonó el timbre de urgencias otra vez. Llegaba un hombre de mediana edad con un brazo vendado, pero el problema real era la mirada perdida, esa niebla que a veces traen los que han estado a punto de algo. Venía con su esposa, una mujer de voz clara que quería respuestas ya. Lo encontró el vecino, dice que se desvaneció, que no respondía, que estaba helado. Tomé los datos, pedí laboratorios, llamé a rayos X. El hombre, que se llamaba Oscar, intentó hacerse el fuerte, pero se quebró en la camilla como se quiebran las cosas que llevan mucho tiempo sosteniendo el techo. Cuando pude quedarme a solas con él, me contó que llevaba meses con insomnio, con un vacío raro que le comía las horas. El brazo era lo de menos. Me habló de su madre, de su trabajo, de una frase que no se quitaba de la cabeza: no sirvo para nada. Me la dijo con una vergüenza que me dolió. Le pregunté si había alguien a quien quería llamar. Dijo que no. Le ofrecí hablar con nuestra psicóloga de guardia. Aceptó, por compromiso más que por ganas. Cuando salió la psicóloga, su esposa entró en silencio, se sentó y le acomodó el vendaje, sin saber bien qué hacer con las manos. Me acerqué y le di a ella las recomendaciones, pero sobre todo le pedí que lo mirara como si él no estuviera roto. No era un consejo médico, era lo único que tenía para esa madrugada. En algún momento noté que había tomado la costumbre de pasar por la sala 3, aunque no tuviera motivos clínicos. Era el cuarto de Ernesto. Lo hacíamos todos, volvemos a los lugares donde aprendimos algo, como quien vuelve a una banca del parque donde un día dijo lo que no se atrevía a decir. La sala estaba ocupada por otra paciente, una mujer que se quejaba bajito, como si pedir ayuda le diera pena. Me presenté, le ajusté el suero, y ella me agradeció con un Dios lo bendiga que me cayó encima con una ternura inesperada. Es curioso cómo una frase sencilla perfora el agotamiento mejor que cualquier café. Al amanecer, cuando el hospital cambia de color y las sombras se achican, salí al estacionamiento un minuto a ver el cielo. Los colores se tiñen de un naranja húmedo que siempre me recuerda a la primaria, al olor de los cuadernos nuevos. Me pregunté cuándo había sido la última vez que dormí 8 horas seguidas. No pude recordarlo. Me reí solo. A veces nos acostumbramos a estar cansados como si fuera parte del uniforme. Volví por el pasillo y escuché que alguien me llamaba. Era el nieto de Jacinta. Quería agradecerme. Me dijo que la abuela había dormido bonito. Qué palabra tan simple y tan exacta, dormido bonito. Me contó que la foto de joven era de una fiesta en su pueblo, cuando ella tenía 18 y había bailado hasta que los zapatos la cortaron. Por eso la traje, para que se acordara de que su cuerpo también bailó. Sentí que esa frase debía guardarla en algún cajón secreto para usarla en otra guardia. A veces hay que recordarle al cuerpo que alguna vez supo bailar. A media mañana recibí un sobre con resultados de Ernesto que ya no importaban para el expediente, pero sí para mí. Volví a leer todo como si fuera una novela que buscara un capítulo perdido. Encontré un papel doblado, una anotación de su puño. No olvidar decirle a ella que sí pude. No decía qué. No decía cómo, solo que sí pude. Elegí creer que hablaba de criarla, de llevarla a la escuela, de cocinarle los domingos, de llegar a fin de mes, de no rendirse. Elegí creer eso porque en esta profesión también hay que elegir qué leer y qué dejar pasar. Si lees todo te rompes, si no lees nada te vacías. Hay que leer lo justo. Esa semana hice algo que casi nunca hago, llamé a mi madre. Le conté un poco, sin detalles. Ella me escuchó como si yo tuviera 5 años otra vez. Hijo, la gente tiene miedo de preocupar, me dijo, pero el amor también se preocupa. Es su modo de estar. Sentí que mi madre me recetaba una medicina que no viene en pastillas. Me repetí su frase todo el día, como si fuera un mantra laico. La siguiente guardia trajo un nacimiento. No atendí el parto, pero me asomé un segundo a la puerta cuando escuché el primer llanto. El sonido rebotó en el pasillo como un recuerdo recién estrenado. Me quedé inmóvil, con la bata arrugada y la cabeza llena de pendientes, y sin embargo durante 5 segundos no existió nada más que ese grito pequeño reclamando su hueco en el aire. Pensé que los hospitales son ese raro territorio donde la vida entra y sale por las mismas puertas.
Y nosotros, los que andamos con ganchos y bolígrafos, solo abrimos y cerramos, testigos con las manos ocupadas. En la tarde, Mar me pidió que la acompañara a ver a un paciente que llevaba semanas y no mejoraba. Era un hombre flaco, silencioso, de mirada esquiva. Cuando me acerqué a saludarlo, me tomó la muñeca con fuerza. «Doctor, ¿usted cree que el cuerpo escucha cuando uno le pide que aguante?» Le dije que sí, que a veces el cuerpo es más obediente que la cabeza. «Entonces ayúdeme a hablarle», dijo. No supe bien qué significaba, pero me senté y empecé a decir en voz baja cosas que jamás había dicho en una consulta. «Aguanta otro día. Vamos paso a paso. Mañana volvemos a intentarlo. Hoy solo respira». Mar se apoyó en la pared con una sonrisa chiquita. Cuando salimos, me enseñó el registro. La frecuencia había cambiado casi sin que nos diéramos cuenta. «No todo es placebo», me dijo. «A veces el cuerpo reconoce una voz y la sigue». Esa noche escribí en una hoja, sin formato oficial: protocolos invisibles, mirar, preguntar, tocar sin lastimar, nombrar a la gente por su nombre, preguntar por la foto, por el chal, por la corbata, por el baile. Pegué el papel con cinta dentro de mi casillero. Cada vez que abría la puerta, el papel me devolvía una versión de mí que me gusta más que la que llena formularios. Pasaron unos días y llegó una carta sin remitente. Dentro, una hoja pequeña. «Gracias por quedarse más tiempo del que debía». Mi papá se fue tranquilo. No había firma, pero era la letra de la hija de Ernesto. Guardé la carta entre las páginas de un manual de farmacología que ya no uso, como si el agradecimiento necesitara esconderse en algo útil para sentirse legítimo. A veces pienso que esa carta me sostuvo muchas guardias después, en esas horas donde lo único que te mantiene de pie es recordar por qué entraste a esta vida. Un domingo por la tarde me crucé con el celador Silvestre en la cafetería. Estaba leyendo el periódico como quien lee el clima. Me contó que de joven quiso ser músico y que tocaba la trompeta en bodas. «Dejé la música por esto», dijo señalando con el mentón el hospital entero. «Pero a veces silbo entre pasillos». Le pedí que silbara algo. Lo hizo. Era una melodía suave, como una trenza de aire. En ese momento pasó una señora con un suero y empezó a tararear bajito. Silvestre se quedó callado, un poco apenado. Yo me reí. En los hospitales a veces basta con alguien que se atreva a silbar. Esa misma semana, la psicóloga me entregó un cuaderno que había estado olvidado en el área de espera. Dentro había frases escritas por familiares, pequeños mensajes que se dejan cuando el miedo necesita una salida. «Hoy rezamos por ti, papá. Vas a volver a casa, Abu. Si sales, te prometo que dejo de fumar». Los leí en silencio, sintiendo que ese cuaderno era un corazón colectivo latiendo con tinta. Me dieron ganas de que cada hospital tuviera una pared para colgar promesas, una pared donde la gente pudiera pegar el futuro con cinta. Una noche, mientras revisaba sábanas y permisos, una residente nueva me preguntó si de verdad uno aprende a no llevarse nada a casa. Le dije que no, que ese truco no existe. «Entonces, ¿cómo hace usted para seguir?», pensé un momento. Le hablé de Ernesto, de Jacinta, de Mar, de Silvestre, del nieto con la foto, de la carta sin firma, del cuaderno con promesas. «No me lo llevo», le dije. «Se viene solo». Ella sonrió, cansada. «Entonces supongo que la tarea es aprender a vivir con quienes se vienen», dijo. Asentí. No se me ocurrió nada más honesto. Volví a mi casillero y releí mi papel de protocolos invisibles. Agregué otra línea: hacer pausas de 1 minuto para escuchar la respiración del hospital. Apoyé la frente en la puerta metálica y conté los latidos que no eran míos. Un monitor a lo lejos, una risa, un carrito de limpieza, una oración bajita, el silbido de Silvestre que todavía flotaba por el aire como un hilo suelto. Esa madrugada, al pasar de nuevo por la sala 3, me detuve sin pensar. No había nadie, estaba vacía y limpia, con las sábanas tensas como una página en blanco. Apagué la luz y cerré la puerta. Me quedé unos segundos en la oscuridad, como si al no ver nada pudiera escuchar mejor. Pensé en Ernesto diciendo que sí pude. Pensé en todos los que todavía estaban peleando. Pensé en la hija que tuvo el valor de llegar a las 6 de la mañana para decirle a su padre que no era débil,
Y en voz muy baja, como quien no quiere despertar a nadie, dije, aquí seguimos. Si mañana me preguntaran por qué no olvido a ese paciente, diría que no es solo por él. No lo olvido porque a través de él aprendí a mirar de otra forma a todos los demás. Porque me enseñó que lo que hace humana esta profesión no es acertar diagnósticos, sino merecer confidencias. Porque entendí que hay historias que se quedan para recordarte cómo sostener la vida cuando tiembla. Y porque aunque se fue, hay habitaciones que todavía guardan su nombre como una contraseña secreta para entrar con más cuidado. Cuando salí del hospital al amanecer, el frío me mordió las manos y tuve un impulso extraño, llamar a alguien y decirle que lo quería. No lo hice. Guardé las manos en los bolsillos y empecé a caminar al auto con ese cansancio que ya conocía y una paz que no tenía hace tiempo. Subí, encendí el motor y antes de arrancar respiré hondo, como si tomara aire para otra inmersión. Supe que dentro de unas horas iba a volver, porque siempre se vuelve. Y supe también que, en ese volver, iba a buscar sin darme cuenta las señales pequeñas, una foto en una cartera, un chal de flores, una corbata ausente, una carta sin firma, un silbido en un pasillo, todo eso que no figura en la receta, pero que a veces cura más que el medicamento perfecto. Arranqué. El sol empezaba a pintar las cosas de un color que perdona, y me repetí en silencio que sí pude, que sí podemos, que mientras existan historias así, seguiremos abriendo puertas con las manos ocupadas y el corazón alerta, sin olvidar a quienes nos enseñaron a entrar. Con los días me fui dando cuenta de que Ernesto no era solo un recuerdo, era un espejo. Cada vez que un paciente me miraba con esa mezcla de esperanza y miedo, yo veía algo de él en sus ojos. Y cada vez que un familiar entraba corriendo con el rostro desencajado, me volvía a preguntar lo mismo: ¿cómo sostener la vida de alguien cuando lo que necesita no está en una receta sino en una palabra? La rutina de los hospitales suele tragarse todo, horas, comida, hasta el sueño. Pero a mí lo que más me carcomía era pensar cuántas historias se pierden porque nadie las cuenta. Lo que Ernesto me dejó fue justamente eso, la obligación de narrar. No para hacer drama, no para buscar compasión, sino porque esas historias son huellas que deben quedar. Y en ese camino me encontré con decenas de casos que, aunque diferentes, tenían algo en común: la humanidad que se escapa entre máquinas, batas y pasillos silenciosos. Recuerdo especialmente a una madre joven que llegó con su bebé en brazos. El niño tenía fiebre alta y apenas respiraba. La madre no decía nada, solo lo sostenía con la fuerza de alguien que está dispuesto a entregar todo. Lo estabilizamos, y mientras lo hacíamos ella repetía una sola frase: «Aguanta, hijo, aguanta un poquito más». Esa repetición era un rezo, un grito ahogado, una orden y una caricia al mismo tiempo. Y cuando el niño reaccionó, su llanto fue como el eco de aquella voz que se negaba a soltarlo. En otra guardia, un hombre mayor entró por un derrame cerebral. Su esposa, con el cabello blanco recogido en un moño, me tomó la mano y me dijo: «Doctor, hable con él aunque no responda, él siempre escucha». Y mientras lo atendíamos, ella le contaba anécdotas de su juventud, como si con esas historias pudiera despertarlo. Y aunque clínicamente no puedo probarlo, vi cómo su respiración se hacía más tranquila cuando ella le hablaba. Esa fue otra lección: nunca subestimes el poder de una voz conocida. Los hospitales están llenos de estos instantes invisibles. No son noticia, no salen en estadísticas, pero son el verdadero pulso de la medicina. A veces creemos que lo que nos sostiene son las máquinas, pero en realidad es la fuerza silenciosa de quienes aman y no se rinden. Y aquí quiero detenerme, porque detrás de cada guardia, detrás de cada bisturí, detrás de cada monitor que pita, siempre hay un paciente que nos recuerda lo que somos. Ernesto fue uno de ellos, un hombre que no quería que su hija lo viera débil y que terminó enseñándonos a todos que la verdadera fortaleza está en mostrarse humano. Si tuviera que dejarte algo con esta historia, sería esto: la vida no siempre nos da tiempo para preparar la despedida. Por eso, si tienes algo que decir, dilo hoy. Si tienes a alguien que amas, hazlo saber ahora. No esperes a que un hospital, con su luz fría y su silencio profundo, sea el escenario de lo que callaste demasiado tiempo.
La medicina me enseñó muchas cosas, pero los pacientes como Ernesto me recordaron lo esencial. Los cuerpos se apagan, las historias quedan. Y mientras sigamos contándolas, ellos nunca se van del todo. No olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué historia te ha marcado a ti, porque las historias que se comparten son las que realmente permanecen.